Jóvenes, buenos días. En esta clase vamos a checar lo del tema de gráficas, ¿sí? Vamos a checar gráfica de barras, de pastel, el histograma y la gráfica poligonal, ¿sí? Cada una de estas tiene sus propias características, pero antes de entrar de lleno a lo que es la clase, vamos a concluir el tema pasado que estábamos viendo, que es el de funciones cuadráticas, ¿sí? Vamos a resolver algunos problemas. Estas imágenes y todas las que ocupemos durante el video las voy a dejar en la descripción del mismo para que las puedan descargar si es que en su reproductor no se ven con demasiada claridad. ¿De acuerdo? Esta es la primera y continuemos con la otra imagen. Bien, jóvenes, esta es la siguiente imagen que vamos a trabajar. Este problema está muy sencillo, jóvenes, únicamente hay que leer bien y ir llenando. Permítanme. Ahí está. Ir llenando todos estos recuadros con las cantidades que ustedes consideren que son las correctas, ¿sí? Y también para que ustedes más o menos se den una idea y puedan visualizar en una primera instancia los resultados, podemos ir rellenando las demás figuras. Tenemos la 1, 2, 3 y faltan 4, 5 y 6. Vamos a rellenar la 4 más o menos para que vean. Si se fijan, se tiene que seguir una secuencia y la figura número 4 más o menos quedaría así. Jóvenes, esta es una de las partes más difíciles en matemáticas. ¿Por qué? Porque no existe un procedimiento específico para poder resolver este tipo de problemas, en el que se nos solicita que nosotros encontremos alguna ecuación para determinar las figuras o las sucesiones que darán en un n número de casos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues utilizar la lógica y como les vuelvo a repetir, aquí no hay un procedimiento específico, aquí depende mucho de cómo hagamos trabajar nuestro cerebro con lo que se nos presenta, ¿sí? Para eso podemos ayudarnos con las representaciones, que son los puntitos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar con los siguientes ejercicios. Misma situación, jóvenes, en este video, en estos ejercicios, es muy similar al anterior, ¿sí? Vamos a volver a llenar la figura número 4. Lo voy a hacer de tal manera que ustedes más o menos se puedan percatar cuál es la diferencia entre el ejercicio pasado y este de aquí, ¿de acuerdo? Bien, esas serían las bolitas que va a llevar nuestra figura número 4, ¿sí? Entonces, no está muy complicado, jóvenes, pero de todas maneras, si alguien tiene alguna duda, me puede estar consultando vía WhatsApp. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con la siguiente imagen. Bien, jóvenes, aquí están los siguientes ejercicios. Vamos a continuar con los que siguen. Bien, jóvenes, estos serían los últimos ejercicios de funciones cuadráticas. ¿Sí? Entonces, de estos hay que hacer la tabulación y su gráfica. Si gustan, pueden hacerlo todo en un solo plano cartesiano. ¿De acuerdo? Continuamos con lo del tema de gráficas. Bien, jóvenes, vamos a comenzar con la primera gráfica. A esta gráfica se le conoce como gráfica de barras. Esta gráfica nos va a servir principalmente para visualizar los valores altos y bajos de una manera fácil.
¿sí? Por ejemplo, aquí de manera rápida, puedo determinar que la película más preferida dentro de esta gráfica es la de Thor y la que menos preferencia tiene es la de Crepúsculo, ¿sí? De manera rápida, para esto nos sirven la gráfica de barras. Otra situación que hay que tener bien en cuenta, y aquí la podemos observar, ¿sí? Muchas veces al elaborar gráficas de barra se comete ese error. Si se fijan, la primera gráfica nunca debe de estar pegada a nuestro eje de las Y's, ¿sí? Siempre debe de tener una separación, ¿sí? Otro aspecto importante que se debe de observar es de que entre barra y barra siempre debe de existir una misma separación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo no pudiera colocar en determinado momento otra barra aquí, ¿sí? Para poder representar otra película, ¿sí? Esto es incorrecto. Muchas veces a lo mejor y sí lo vamos a observar, pero es algo que no se debe de hacer, ¿sí? En todos los libros o en su libro de matemáticas que ustedes poseen, deben de ver, deben de observar cómo en ninguna gráfica de barras está representada alguna de esta manera. En todas siempre debe de existir la misma distancia entre barra y barra, ¿sí? De lo contrario, está mal. Son pequeños detalles que sí son bien importantes que ustedes los puedan observar, ya que en determinado momento en algún ejercicio del examen les pueden poner, a ver, ¿cuál de estos cuatro es una gráfica de barras? Y pues a lo mejor y se van con la finta y pueden llegar a tener un resultado erróneo, ¿sí? Por eso es importante estas características y por eso se las menciono, ¿sí? Pero entonces básicamente la gráfica de barras sirve para visualizar los datos menores y mayores, ¿sí? Continuamos con la siguiente gráfica. Bien, jóvenes, esta gráfica se llama circular o de pastel. Cualquiera de los dos nombres es correcto y sirve principalmente para representar lo que son porcentajes, ¿sí? Esa es la función principal de esta gráfica. Debe de llevar las siguientes características. Las acotaciones en esta gráfica son bien importantes, ¿sí? Cada color nos debe de estar indicado a qué se refiere. Por ejemplo, el color azul indica deportes, el color rojo, cultura, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, es una gráfica que principalmente nos va a presentar valores de porcentajes y es bien importante que al momento de realizar ustedes una gráfica tenga presente la correcta división de los valores. ¿Qué quiere decir esto? Bien, que si por ejemplo yo tuviera vamos a checar el valor azul de deportes, que en dado caso, aquí en lugar del 22.1% yo tuviera el 50%, entonces esta gráfica se modificaría totalmente, ¿sí? Ya que quedaría o debería quedar de la siguiente manera. El 50% es la mitad, entonces todo lo azul debe de abarcar la mitad, ¿sí? Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿sí? No podemos colocar valores incorrectos en nuestra gráfica. Si nosotros le ponemos que es 50%, entonces esto debe de abarcar la mitad de mi gráfica, ¿sí? Otro ejemplo, ¿sí? Aquí en tecnología, no vamos a ponerle en sociedad, ¿sí? Si en sociedad yo tuviera en lugar del 19.9% el 25%, lo que tendría que hacer
es poner el 25% coloreado de naranja. El 25% hay que recordar que es una cuarta parte, ¿sí? Entonces lo debemos de ir manejando así, con fracciones, dependiendo de nuestro color, ¿sí? Entonces es bien importante que contemos con esos aspectos, ¿sí? Los colores, que esto sirve para representar porcentaje y que los porcentajes sean proporcionales a lo que yo estoy poniendo. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces vamos a continuar con la siguiente gráfica, que va a ser la poligonal. Bien, jóvenes, esta que tenemos aquí se llama gráfica poligonal y sirve principalmente para comparar datos, ¿sí? Si se fijan, aquí tenemos 4 equipos: Chivas, América, Cruz Azul y Pumas. En ellos podemos observar cómo, conforme va pasando el tiempo, aquí empezamos en julio y terminamos en febrero, cómo, conforme va pasando el tiempo, va modificando la preferencia entre cada uno de estos equipos, ¿sí? Y esto nos podría dar como referencia si algo va bien o algo va mal, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a tomar aquí el ejemplo que dice Chivas. Chivas empieza con un 23%, ¿sí? Pero de julio del 2001 a agosto del 2003 baja drásticamente el porcentaje en que el público le agrada a este equipo, ¿sí? Entonces eso nos habla de que en este lapso de tiempo algo malo pasa ahí que hace que pierda preferencia, ¿sí? A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, aquí con el Pumas, de que empieza con muy poco favoritismo del público y conforme pasa el tiempo va subiendo, va subiendo. Quiere decir eso que dentro del equipo algo va bien, ¿sí? Y por eso el público va creciendo, va creciendo, va creciendo conforme pasa el tiempo, ¿sí? Entonces, estas son las gráficas poligonales y generalmente nos sirven para comparar y ver el avance de ciertas cosas en un lapso o en un periodo de tiempo. ¿Sí, jóvenes? Entonces vamos a continuar con nuestra siguiente y última gráfica, que es el histograma. Bien, jóvenes, aquí tenemos nuestra última gráfica, que es el histograma. Esta gráfica suele ocuparse ya en estadística un poquito más compleja y sirve para que nosotros podamos observar lo que es la frecuencia de un evento, ¿sí? Muchas veces también se utiliza para mostrar el desarrollo de un grupo de datos a lo largo de un determinado tiempo, ¿sí? Pero principalmente en estadística este es el uso que se le da, ¿sí? Vamos a checar a qué es lo que me refiero, ¿sí? A diferencia, si se fijan, una de las primeras cosas que cambia, a diferencia de la gráfica de barras, bueno, aquí primero vamos a ponerle que se llama histograma, ¿sí? Y nos va a servir para representar nuestras frecuencias de un evento. ¿Sí? Bien, si se fijan, yo aquí tengo las frecuencias de un evento. Aquí si se fijan, dice clase 10, 0. Aquí no tengo ninguno. Clase 20, sube a 4. Clase 30, sube a 7. Clase 40, sube hasta 14. Clase 50, sube a 28. Clase 60, 45 y así sucesivamente. Si se fijan, va de menos a más, hasta aquí llega a su máximo punto y de más a menos. Ya en estadística un poquito más avanzada, en lo que es la prepa, van a checar ustedes lo que es la campana de Gauss, ¿sí? Pero ahorita a nosotros únicamente nos corresponde checar
qué es un histograma y para qué nos sirve. Entonces el histograma va a servir para representar las frecuencias de un evento y a diferencia de las gráficas de barras, si se fijan, todas sus barritas deben de estar juntas. Como les vuelvo a mencionar, muchas veces, ya sea en periódicos o en otros libros, también suele utilizarse el histograma para representar un grupo de datos en un determinado número, en un determinado tiempo, ¿sí? Entonces, estas gráficas que acabamos de checar se utilizan principalmente en lo que es la estadística. La estadística es la rama de las matemáticas que se va a encargar del estudio de los datos agrupados mediante la representación y la lectura de gráficas. ¿Sí, jóvenes? Y esto que vamos a comenzar a ver ahorita es un tema que a lo mejor y se ha venido viendo desde primero, pero que ahorita vamos a enfocarlo un poquito más ya a esto que es la estadística. ¿Por qué? Porque este y otros temas que vamos a checar aquí en tercero son las bases de temas que van a ver ustedes más adelante en la preparatoria. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, ¿cuál va a ser la actividad de esta semana? Para esta semana, lo único que necesito, aparte de los primeros ejercicios que vienen al inicio del video y que van a quedar en la descripción del video, ustedes me deben de enseñar en sus evidencias, en una foto, como me lo han estado mandando en la carpeta de Google Drive, 2 gráficas de cada una de las que acabamos de mostrar, que es gráfica de barras, gráfica de pastel, poligonal e histograma, que ustedes recorten de libros, revistas, periódicos, ¿sí? No necesito o no les voy a aceptar descargadas de internet porque pues ahí es bien fácil, ¿sí? Además no vienen así muy claro de qué trata. Entonces necesito 2 gráficas de cada uno y me mandan sus evidencias en la carpeta de Google Drive. ¿De acuerdo, jóvenes? Les reitero, mi nombre es Edgar Boniek y nos estamos viendo aquí la próxima semana. Muchas gracias.